el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santo cura brochero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy, 16 de marzo del año 1840, nacía en Argentina San José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el cura brochero. Y este es el día también en que la Iglesia nos pide que lo recordemos, que lo veneremos, es el día de su fiesta. Por tanto, no quería dejar pasar esta oportunidad, aún en medio de estos santos ejercicios, para hacer una brevísima semblanza de su vida, porque realmente fue un hombre no solamente santo, con todo lo que eso implica, sino también que fue alguien dedicado, pero con toda su vida a los santos ejercicios, ¿no? Así como hace poco menos de un mes, o un poco más de un mes en realidad, unos días más, nos acordábamos de Santa María Antonia de San José, Santa Mamantula, y decíamos que no se puede separar su vida de los santos ejercicios, de su apostolado y de cómo los aprovechó ella y cómo los hizo aprovechar a tantos. Tampoco se puede separar un siglo después la vida de este santo San José Gabriel del Rosario Brochero, el santo cura brochero de los santos ejercicios. Algo entonces de su vida, como decíamos, nació el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa del Río I, o muy cerca de allí, un pueblito ubicado a 86 kilómetros al oeste de Córdoba capital, siempre en Argentina. Fue bautizado al día siguiente en Santa Rosa. Su padre Ignacio Brochero y su madre Petrona Dávila. Él es el cuarto de 10 hijos, familia numerosa. 2 hermanitas fallecieron siendo niñas. Y no se sabe mucho de la familia, pero sí se sabe que era un hogar católico. Pobres, católicos, y que tenía cierta autoridad. El papá era en el pueblo como una especie de juez, pero que no era abogado, nada, se dedicaba al campo y demás. Pero digo, un hogar católico. Nosotros sabemos que Dios puede sacar santos de donde quiera, y que de hecho los hay, y que uno no está predeterminado si nació en una familia que no es católica, pero también sabemos obviamente que mientras más católica es la familia, mientras mejores ejemplos dé a los hijos, obviamente que eso ayuda muchísimo a que se pueda no solamente forjar una vocación, como en este caso, sino también que puedan llegar al cielo, ¿no? Los padres son los primeros que tienen que ayudar o no con su vida a que los hijos lleguen al cielo. Por eso vemos que en esta familia los frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, son nada más y nada menos que este santo entre sus hijos, y que lo poco que sabemos entonces es que eran realmente gente católica, gente que en su sencillez vivía la fe de verdad. En el testamento del cura brochero, nada más sopesado que un testamento, ¿cierto? Dice esto de su papá, de don Ignacio: mi señor padre había soportado tantos sacrificios morales y materiales por toda su familia, hasta llegar a exponer su vida para no dejarse saquear con 44 gauchos que le salieron en el desierto que había entonces entre Córdoba y Santa Fe, donde había llevado algunos de los productos que había elaborado ese año, a fin de alimentarnos, educarnos y darnos el ser social que hemos gozado. Así enfatiza él entonces el ejemplo que le dio su padre, que obviamente que ese sacrificio de su padre por su familia lo habrá inspirado muchísimo a él también para su vida como párroco, como padre de su feligresía. Marca mucho la vida de todos nosotros, y lo sabemos, lo que han hecho o han dejado de hacer nuestros padres. Recordemos, San Juan Pablo II decía que su primer seminario fue su casa. Solía despertarse de noche, dormía en la cama al lado de su padre. El padre ya era viudo, la madre de San Juan Pablo II murió cuando él tenía 9 años, como sabemos. Se despertaba de noche y estaba su padre arrodillado rezando. ¿Cómo puede calar hondo eso en el alma de un niño? Es difícil de medirlo. Mi padre rezando de rodillas a la noche, ¿sí? Y no una vez solamente. Bien, eso es la responsabilidad que tienen los padres. Todos tenemos hijos en un sentido espiritual o biológico, todos tenemos llamados a ser padres, y las mujeres llamadas a ser madres.
Y hablando de madres, entonces, mamá de 10 hijos, mujer abnegada y devota, doña Petrona, sin duda que fue también ejemplar. No hay muchos datos, pero no puede haber una familia malos ejemplos en un hijo así, sobre todo digo el marido como era. Lo poco que se puede leer en las biografías es que realmente era una mujer también ejemplar, una mujer muy devota y una mujer que supo darle la fe, junto con su padre por supuesto, a su hijo, a este nuevo santo que a nuevo ya tiene varios años. Bien, entonces vamos ahora a algún aspecto de su niñez. Obviamente que era un niño como los demás, no hay que pensar que fue desde el seno de su madre como San Juan Bautista, fue confirmado en gracia, pero sí que tiene sus anécdotas que muestran que ya tenía algo especial, ¿sí? Que ya tenía una devoción especial. Cuento una que es la que cuentan generalmente en sus biografías, una de las más conocidas, que se fueron sus amiguitos al río primero y él no se quiso meter al río, no se sabe si por obedecer a su padre o porque presentía que algo iba a pasar. Entonces, no estando metido, se dio cuenta que venía una crecida y les avisó a sus amiguitos que con lo justo, dicen, pudieron salir, salvo uno que quedó y que se estaba por ahogar entonces, y este niño, el cura brochero, José Gabriel, se arrodilló y puso las manos en cruz y empezó a pedirle a la Virgen y a Dios mismo que le ayudaran, y en ese momento apareció un pueblerino que dice que don Sebastián, que sintió como un impulso interior a ir al río, y ahí lo pudo salvar con su caballo y no sin esfuerzo. Así salvó la vida de este compañerito, y que seguramente le habrá quedado en toda su vida una gran impresión del poder de la oración, ¿no? Porque obviamente que fue su oración con el otro Moisés, ¿no? Con brazos abiertos, que salvó a su pequeño amigo. Vamos a hablar un poquito de su vocación, dando ya saltos. Esto es, como decíamos, una breve semblanza. La vocación es un misterio entre el hombre y Dios, ¿no? Dios que nos llama, vocare, ¿no? Llamar a una vida determinada, a un estado de vida determinado, la vocación matrimonial, la vocación consagrada, las otras vocaciones. Bien, es un llamado que hace Dios, y todo lo que hace Dios tiene algo de misterio porque Dios nos supera. Es una relación personal que tenemos con Él. Por tanto, considerar la vocación de alguien es ponerse a hablar siempre también de un misterio. De un misterio que tenemos que cada uno de nosotros, por un lado, descubrir, si no lo sabemos, y por otro lado, potenciar, actualizar, vivir cada vez mejor, porque no podemos ser santos en otra vida, digamos. Yo soy sacerdote, tengo que ser santo así, sacerdote, religioso, el que está casado, la santidad es para todos, y eso no nos podemos olvidar. Todos los fieles, dice el concilio, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Por tanto, lo llamó la santidad al cura brochero sin duda, y lo llamó en el estado sacerdotal. Por eso consideremos este misterio, como digo, con ese respeto al trabajo, por así decirlo, del Espíritu Santo en el alma, y digamos que fue de niño, como él mismo declarará, que empezó a sentir el llamado de Dios. Y en este sentido hay una carta de Juan Pablo II a los niños que dice lo siguiente: el hombre alaba al Señor siguiendo la llamada de su propia vocación. Dios llama a cada hombre y su voz se deja sentir ya en el alma del niño. Llama a vivir en el matrimonio o a ser sacerdote. Llama a la vida consagrada o tal vez al trabajo en las misiones. ¿Quién sabe? Rezad, queridos muchachos y muchachas, para descubrir cuál es vuestra vocación y para después seguirla generosamente. ¿Qué tarea más importante que tenemos que hacer nosotros por ayudar a los otros también a descubrir su vocación, a nuestros hijos? Porque la santidad de una persona depende mucho, y va a decir San Alfonso María de Ligorio, también la salvación depende mucho de ese camino que Dios ha pensado desde nosotros desde toda la eternidad. La vocación entonces del cura brochero se manifiesta, como decíamos, al comienzo ya de su vida, desde la niñez. Cuando pide la tonsura, de hecho, deja sentado lo siguiente, ¿no? La tonsura y las órdenes menores, dice: habiéndome sentido desde mis más tiernos años
inclinado al estado sacerdotal. Bueno, y ahora sí vamos a pasar ya rápidamente. Podríamos decir, por ejemplo, que él conoció los ejercicios espirituales de San Ignacio siendo seminarista, ahí los hizo, también ayudó. Así, bueno, de hecho su vocación también, con la confirmación de su vocación, como diremos al final, viene por la meditación de dos banderas, pero ayudando también a hacer ejercicios, o como seminarista también le vino eso, ¿no? Porque él, mucho de su apostolado fue parecido a la Mamantula, de organizar tantos ejercicios y no tanto de darlas, obviamente también daba él, pero... Y fue entonces conociendo cómo asistir y los frutos que se dan en las almas, fue que se dio cuenta que era una herramienta privilegiada para la pastoral. También siendo seminarista, perdón, si no soy exacto, a lo mejor los primeros años de sacerdote, pero seguro que fue de seminarista, ayudó con gran sacrificio y heroicidad en una peste de cólera que hubo en Córdoba, ¿no? Arriesgando su vida y demás. Un hombre realmente muy virtuoso ya desde su juventud. Bueno, entonces lo designan a una localidad que está, digamos, había que pasar 2.200 metros de altura, las sierras grandes de Córdoba, y tenía un curato, el curato de San Alberto, que tenían 10.000 habitantes, ¿sí? Él tenía 29 años y entonces de la capital, él vivía, no nació en la capital, vivía cerca, pero pasó al otro lado, ¿no? Y a una zona que estaba con una carencia material muy grande y también problemas morales, ¿sí? Una pobreza moral también muy grande. Parecería que los ejercicios, esos que él había descubierto, por así decirlo, esa herramienta tan privilegiada para las almas, uno diría, bueno, en un lugar así, tan pobre, tan lejos de todo, con unas sierras grandes que hay que cruzar, ¿qué ejercicios espirituales de San Ignacio aquí? Parecería, y realmente así hacen las cosas los santos, que en ese lugar ya pasó, ni siquiera pasó un año, o sea, un año después de haber llegado, ya llevó la primera tanda de personas, 200 kilómetros había que hacer, y a veces llevaba gente, hasta 500 personas, 500 personas, 200 kilómetros a mula, pasando las sierras, a veces nevaba, hay fotos de la época realmente hermosísimas, y además eran 3 días de camino, 9 días de ejercicios espirituales, 3 días de vuelta, 15 días en total. Y como si fuera poco, durante ese tiempo que estaban de ejercicios, durante esos 15 días, que él iba con ellos por supuesto, él tenía que ocuparse, que era gente muy pobre. Uno dice, bueno, ahora la dificultad que hay de que personas no pueden pagar, o que no se lo puede hacer gratis, o que no hay que... Bueno, pues digo, ya hemos hablado de eso en la otra charlita de Mamantula, que habría que apuntar a hacerlos gratis, como lo hacía el cura Brochero y ella, porque ellos se ocupaban, santos, ¿no? Ocupaban de todo. Bueno, y él se ocupaba de todo, porque los llevaba, obviamente sin cobrarles nada, ni de estadía ni nada, y se ocupaba mientras tanto que los animales, los sembradíos, todo lo que dejaban en sus chacras, en sus pequeñas fincas, fueran atendidos por otros vecinos y demás, lo cual hacía que él, antes de salir, tuviera que recorrer por todos lados. Por eso decía, conozco el oeste de la sierra tanto como mi sotana. Y de hecho se había caído muchas veces, ya de mayor, comenta, creo que eran 40 veces se había caído de su mula, de tanto andar en su mula Malacara, que ese es el nombre que había puesto. Hablando de Malacara, es gracioso que él era... parece que no era, o sea, no era muy agraciado en su rostro, y además había tenido una enfermedad de viruela que lo había dejado bastante mal, o sea, con bastantes marcas, y él hacía gala de eso, se reía de sí mismo, que le llamaban el fiero, y también contaba otro sacerdote que él solía decir que lo que pasó en la condenación era muy bonito, pero que al otro día que lo llevaron a bautizar, lo llevaron en una yegua que, como llovía, la yegua resbaló y él casi se cae y se dio un susto, y el susto quedó con la cara así. Y dicen que usaba este recurso de reírse de sí mismo para también ganarse a las almas, ¿no? Así hace la humildad, así hacen los santos. También podemos decir algo muy típico de él, que en ese tiempo, o sea, no ese tiempo no, pero después a veces no se entendía mucho, pero obviamente propio de un santo que se incultura, digamos, hace que el Evangelio llegue a la gente, y esta tarde hablaba como hablaba la gente del lugar. Él era una persona culta, había tenido muy buenas notas en el seminario,
Simplemente que, claro, con gente más ruda, tuvo que hacerse rudo en el sentido del modo de hablar. Entonces, una anécdota que se cuenta es que ve a un hombre borracho y le dice, ¿ha bebido de más? Y él, hacía poquito que llevaba a la parroquia, ¿no? ¿Se ha emborrachado? Y el otro lo mira y finalmente le dice, ¿te has mamado? Y cuando le dice así, ahí sí empieza el diálogo con el borracho, ¿no? Es una anécdota de tantas que hay, como él usaba entonces cosas, o el modo de hablar o ejemplo, ¿no? El bautismo, ponía el ejemplo, el carácter bautismal que recibimos, como Dios nos marca, somos de Dios. Entonces obviamente el ejemplo que ponía los animales que estaban marcados con el sello de su dueño, bueno, cosas así, ¿no? Realmente muy propias, pero no le quitaban nada de su santidad y demás, simplemente era adaptarse a la gente para que la gente entendiera el Evangelio, y sí que lo entendieron, y sí que pudo cambiar aquella parte tan pobre y tan olvidada, no solamente desde el punto de vista religioso, que por supuesto es más importante, sino que, como siempre pasa, donde está Jesús, donde está la iglesia, la verdadera, donde se predica el Evangelio de verdad, también todo crece, la civilización, lo humano, todo se eleva, la gracia eleva al hombre totalmente. Sí, y además se ocupó él justamente por eso, de hacer caminos. Bueno, donde el Villa del Tránsito ahora se llama Cura Brochero, esa ciudad, en honor a todo lo que hizo él en ese tiempo de sacerdote. Bueno, unos años después, pero en 2 años construyó la casa de ejercicios allí en su parroquia. 2 años, y él trabajando conjunto, ¿no? con los otros, se arremangaba la sotana y trabajaba como uno más. Bueno, la casa de ejercicios, que cuando él puso la piedra fundamental, esto fue el 15 de agosto de 1875, con un gesto por demás elocuente interrumpió las numerosas confesiones para vestir el ornamento, rezó delante de la excavación, echó agua bendita y, levantando la gran piedra, la arrojó diciendo: «Te jodiste, diablo». Una frase que la perdí, la leí en un momento y ya no la encontré más. Algún día la encontraré, de San Alberto Hurtado, cuando clava, hace la primera, así como pone la piedra fundamental, pero clava en el piso para empezar a hacer las excavaciones para hacer la casa, el hogar de Cristo en Chile. También dijo una cosa parecida. Yo no sé si habrá inspirado en él, porque el San Alberto Hurtado lo conocía, el cura Brochero. En sus sermones habla del ejemplo del cura Gaucho. Bien, como sea, son obras grandes que empiezan los grandes y que dejan sentado palabras grandes al comenzar, para que recordemos y nosotros podamos imitar. En esa casa de ejercicios llegaron a hacer ejercicios, estando en vida el cura Brochero, 70.000 personas. En la casa de Mamantula, unas 80.000 en Buenos Aires, acá 70.000, impresionante. Tandas de hasta 700 personas. Se cuenta que cuando alguna vez no tenía cosas de los santos, sí, pero no faltaba ninguna regla, por supuesto. Cuando no tenía confesores para tandas tan grandes, los ponía a los gauchos de espalda. Y entonces preguntaba: primer mandamiento, tal cosa. Entonces cada uno con la mano de atrás hacía, con los dedos marcaba cuántas veces había caído, si había caído y cuántas veces en ese pecado. Y así los confesaba en alguna circunstancia particular que no tenía cómo hacerlo de otra manera con tandas tan numerosas. También se cuenta otra anécdota, hay muchas obviamente, porque él lograba que hicieran ejercicios maleantes, es decir, gente que estaba perseguida por la justicia. Él hablaba con la policía de que si él los encontraba y los traía a la casa de ejercicios, no los atraparan, y bueno, y obviamente que si lo dejaban, que siempre lo dejaban, se iba a buscarlos, ¿sí? a la montaña, perdidos por ahí. Y así entonces a Santos Guayama, uno muy conocido de su época, a Santos Guayama, porque hubo 2 muy conocidos. Uno lo hizo hacer ejercicio con toda su banda, ¿sí? y al otro, creo que a Santos Guayama, si no se me están confundiendo, lo leí hace tiempo, lo mataron antes. O sea, ya había arreglado que hicieran y lo mataron al margen de lo que él había hecho, no cuando llegó ni nada, sino que lo encontró la policía, no sé cómo fue, pero lo mataron antes. Pero digo, hasta esa gente hacía ejercicios espirituales, realmente, ¿no? Estamos hablando de un santo, pero estamos hablando de que los ejercicios se pueden adaptar. Y el mismo San Ignacio va proponiendo cómo adaptarlos. Entonces hay que invitar a todo el mundo a hacer ejercicios. Hay que invitar a todo el mundo
hacer ejercicio y hay que hacer lo posible para que los hagan. Decía en una oportunidad, tres de ellos, o sea, tres personas bien rudas, digamos, no hace falta que hayan sido maleantes, empezaron a hacer los ejercicios y medio que no había mucho fruto, no se habían confesado, y entonces tuvo la idea, inspirado seguramente por el Espíritu Santo, les predicó a la noche sobre el infierno, los asustó un poco con el santo temor de Dios, y durante ese día había dejado sin comer a las mulas, ¿sí? Sin comer, sin beber, no sé cómo era. La cosa es que a la noche les puso el alimento al lado de donde ellos dormían, y las mulas empezaron a pelearse por el alimento, porque estaban con mucho hambre, a hacer ruido y se golpeaban contra la pared donde estaban. Bueno, eso hizo que al otro día se confesaran, porque obviamente con la meditación del infierno y esos ruidos raros que habían escuchado, bueno, artimañas de los santos para acercar a los hombres a Dios. Esos ejercicios hicieron que pudieran, porque en los ejercicios espirituales transforman los pueblos, y más ahora se predican, y no digo que esté mal, pero habría que apuntar a hacerlo de otra manera. Digo, se predican muchas veces de 3 días, que es la mínima expresión, de 30 que son los originales a 3 días. ¿Son ejercicios? Sí. ¿Dan fruto? Claro que sí. ¿Hacen bien? Por supuesto. ¿Pero podrían ser más largos? También claro que sí. Si pudieran ser de 5 días sería mucho mejor. ¿Y por qué no se hace de 5 días? Y porque a veces no hay quórum, digamos, depende del lugar, la gente trabaja, estamos en otros tiempos, es más difícil. Bueno, pero obviamente que no estoy haciendo nada en contra, predicamos de 3 días y con mucho gusto y está bien. Simplemente digo que mientras más tiempo uno puede dedicar a hacer ejercicios, más se transforma el alma y más calan, ¿sí? Hacían de 9 días, 3 días para ir, 3 días para volver, 9 días de ejercicio. Claro que sí, realmente hay que tratar de, en lo posible. Bueno, y estos ejercicios por internet también son 50 días, también una charla por día, pero tienen un poquito en ese sentido esa ventaja de que son más extensos que los que son, por ejemplo, de 3 días o incluso de 5 en cantidad de charlas. Obviamente tiene su contra de que no sean retiro, pero uno si puede suplir, se puede entender bien de que puede aprovecharse profundamente de los ejercicios si se hacen bien. Cuando una vez, ya para ir terminando, tenía que ir a visitar a un enfermo para que veamos también el celo que él tenía por las almas. Va a visitar a un enfermo, le avisan, ¿no?, que estaba muriendo, y claro, va a cruzar el río y estaba crecido. ¿Y qué hacer? Porque humanamente hablando no era muy prudente. ¿Y qué hizo? Largó delante a su mula mala cara y se agarró de la cola. Y cruzando entonces, después se limpiaba un poco la sotana y dijo, minga, es una palabra que se dice en Argentina, minga que el diablo me va a quitar un alma a mí. Si vaya, sí, vaya que el diablo me va a quitar un alma a mí. Y no se la quitó, llegó y lo confesó, le dio la unción y demás. Dice así el diario liberal, ¿sí?, El Progreso, diario liberal, o sea que hablan todavía mejor del cura Brochero, porque no puede acallar un diario liberal lo que había hecho, lo que estaba haciendo tras las sierras. Es admirable oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares. Más de una vez me han enseñado a 2 o 3 bandidos reconocidos, enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. El licor no es necesario para este pueblo que se está formando. Es una felicidad para un pueblo que nace levantarse desde su cuna con costumbres tan morales. Eso hacían los ejercicios. Eso hacía el cura Brochero. Decíamos que habían tenido la meditación de 2 banderas gran importancia para su vocación. Allí decidió abrazar, dice él, el estandarte de la cruz bajo el cual debemos militar. El estandarte de la cruz bajo el cual debemos militar. Eso es lo que hizo él con su vocación. Como dirá al predicar esa misma meditación, ya siendo sacerdote, cuando le tocó predicar 2 banderas, una vez dijo, pelead valerosamente, que os espera un reino eterno, pero aún en el destierro de esta vida, les reparte con abundancia sus dulzuras para mantenerlos briosos, aún en medio del trabajo, aún en medio de la batalla. Sí, briosos, es ejemplo del caballo, la mula briosa, que está activo, que está con fuerza, que está con... Bien, eso es lo que hace Dios, ¿no? Mantenernos briosos con sus alegrías, con sus dones, con lo que nos regala aquí en esta tierra, además de lo que nos regalará eternamente en el cielo. También entendí el cura Brochero para qué era sacerdote. Yo bien comprendo
que la carrera eclesiástica se toma para trabajar en bien de los prójimos hasta lo último de la vida, batallando con los enemigos del alma como los leones, que aún siguen peleando echados cuando parados ya no pueden hacer la defensa. ¿Sí? Es decir, pelear como sea contra los enemigos del alma, contra los enemigos del alma también de las otras personas, en este caso de su feligresía, hasta el final, hasta el último momento de la vida. Eso es un santo y eso tenemos que hacer también nosotros para imitarlos. Cuando volvían de los ejercicios en Córdoba, él arreglaba todo para que la gente le hiciera unos arcos para que pudieran recibirlos con todos los festejos correspondientes, que venían como triunfadores y habían ido a hacer ejercicio. Realmente eso es tener fe, eso es festejar lo que hay que festejar. Y les preparaba un buen asado a las llamas y terminaba diciendo lo siguiente. Dice, una vez de haber comido todos hasta hartarse, comenta el mismo, ¿no? Yo despedía a la paisanada con estas textuales y sacramentales palabras. Bueno, vayan nomás y guárdense bien de ofender a Dios volviendo a las andadas. Ya el cura ha hecho todo lo que estaba de su parte para que se salven si quieren. Si alguno se empeña y quiere condenarse, que se lo lleven 1000 diablos. Realmente tenía mucha autoridad para decir eso él, después de todo lo que había hecho para ayudarlos a que llevaran una vida santa, una vida según la voluntad de Dios. Las últimas palabras fueron, dice un santo, bueno, él ayudando, visitando y compartiendo con un leproso, creo que hasta tomaba de su mate, habrá sido justamente para llevarlo a Dios, obviamente, para que no se sienta rechazado. Bien, cayó con esa enfermedad, tomó la lepra y sufrió mucho, ¿no? Quedó medio ciego, no, casi sí, ciego del todo prácticamente, necesitaba un lazarillo que lo ayudara, tenía gusanos en la nariz. Bien, mucho sacrificio, ¿no? Y en esa situación tuvo que elegir una misa para aprenderse de memoria antes de quedar ciego. ¿La misa de quién eligió? La misa de la Santísima Virgen María. No hay santo que no sea un gran enamorado de nuestra Madre del Cielo. Entonces hacía todos los días la misa de la Virgen de memoria, todos los días, preparándose para el encuentro con el Padre Celestial, y que aunque era santo, terminó con estas palabras su vida: yo me fío de la misericordia de Dios, solamente esperando en Dios y en su misericordia. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo poder imitar a este santo. Pidámosle también a él, al cura Brochero, poder nosotros darnos cuenta la gracia que tenemos en los ejercicios espirituales, la gracia para nosotros, aprovecharlo lo más que se pueda, batallar en estas batallas, recordar 2 banderas, recordar que tenemos que entregarnos a Dios del todo por ese camino de la pobreza, de la humillación, de la humildad. Y sobre todo también, en cuanto al ejemplo de él, puntualmente, ver de ser apóstoles de los ejercicios en cuanto nos toca. Porque podemos hacer muchísimo bien. No somos ni cura Brochero ni mamá Montura, somos lo que somos con nuestros defectos, nuestros límites, nuestros pecados, nuestras luchas. Pero que Dios quiere hacernos santos no hay duda. Y que Dios quiere que usemos de esta herramienta privilegiada que el Señor nos ha regalado por medio de San Ignacio, tampoco hay duda. Lo refrendan todo lo que vamos diciendo, lo refrendan santos, lo refrendan la Iglesia con su magisterio, lo refrendan un santo cura Brochero, lo refrendan la experiencia tuya probablemente de los ejercicios de una persona querida. Bien, cambian la vida, son un antes y un después. Hagamos lo posible, esforcémonos todo lo posible para que muchas almas lleguen a ser y a gozar y a gustar, como decía San Ignacio, de los santos ejercicios. Ave María y adelante.